¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie. Hoy ustedes van a perdonar porque el clima de mi tierra es peor que todo, mi querida Paloma. Entonces estoy malito. El clima económico es otro, ¿eh? No me hagan enojar hoy porque vengo bien malito, bien malito. Entonces voy a cuidarme mucho para no contagiarlos ni a ustedes mucho menos, ¿eh? Adelante, Paloma. Bueno, los teléfonos aquí en Jalapa es 840-7090 y helada sin costo 01800 22 55 222. Muy bien. Bueno, pues damos la bienvenida a nuestros amigos de siempre y a nuevos amigos del programa. Y entonces, quiero decirles a ustedes que la semana pasada te extrañamos, mi querido Manuel. Andabas por otros lares, ¿verdad? Mucho. Andaba por otros lares, sí. Ah, bueno. Bueno, es que la muerte de nuestro queridísimo amigo... Entre otras actividades fui a velar al maestro Arrigo Cohen. Arrigo Cohen, hombre, qué pena que murió. Y entonces yo dije, bueno, pues si Manuel no está, voy a hablarle a alguien que tenga conocimientos de la materia, voy a tomar recursos de quienes saben, de quienes conocen desde los ámbitos más nobles y dignos y grandes de la cultura veracruzana, que nos mandaron realmente por un, digamos conducto, y que dijeron, no, tu programa no está a la altura de nuestras, a la altura de nuestras categorías y todo. Y entonces vamos a hacer lo que podamos de una manera discreta, con el apoyo de nuestro querido público televidente. Y entonces alguien me dijo, oye, pues debe estar muy contento el hecho de que te desprecien en instituciones de alto relieve, aquí en la cultura jalapeña. Dice, quizá lo debas tomar como un mérito. Fíjate que eso decíamos ahora que fuimos a velar al maestro Arrigo, donde no se aparecieron funcionarios de Conaculta, ni de la CEP, ni de esas instituciones. Decíamos, en cierto modo, como el Cid de Arrigo Conaculta sigue ganando batallas después de muerto. Pero no es esperable que Conaculta se haya presentado, ni mucho menos. Las filiales de Televisa no tienen por qué estar ahí. Es que les pesaba mucho que Arrigo decía, ¿saben qué? A mí la toga y el birrete se me hacen ridículos. Entre otras cosas, así decía. Bueno. Y yo creo que por eso y por muchas otras razones, porque tenían así esos temorcillos que expresan también con respecto al programa. No vaya a ser que Saldaña nos ponga un 4 ahí o nos ponga en aprietos. La realidad es que muchos tampoco, en otras circunstancias, claro, no vienen porque tienen miedo a decir no sé. Y lo más lógico en el mundo es que haya cosas que sabemos y muchísimas que no sabemos. Y no es ninguna vergüenza decir, oye, de eso no sé. Y como lo hemos dicho, aquí aprendemos entre todos y la gente que ve el programa nos enseña también. Porque podíamos preparar todo, y hacer un dichoso programa, digamos. Dichoso así, con mucha dicha. Y decir, tú me pones una, la preparo y llego y desemboco al otro día. Esa es la técnica de la televisión, que es un programa preparado. Y quedan como eruditos. Sí, como eruditos. De hecho, la palabra ignorante yo la alcanzo a definir no tanto como las personas que no saben, sino como las personas que hablan de lo que no saben. Y preferible mejor quedarse callado cuando no se sabe. O decirlo. Sí. Pues él que ya tomó la palabra es Armando Ortiz, escritor y periodista. Gracias, Armando, que estás con nosotros. Gracias a ti, Jorge, porque me invitaron. Gracias por pensar un poco para aportar a este programa, pero sobre todo para recibir, caramba, Manuel siempre es como que 3 diccionarios en uno. Sí. Latín, griego, náhuatl y quién sabe cuántos más. Y alvaradeño. No hagamos esas comparaciones. No. Simplemente todos aportamos algo, somos un equipo y cada quien, como decimos aquí, aporta lo que sabe. Bueno, y se pasó como 10 años en sopa de letras y el que anda entre la ¿qué? El que con lobos se junta o ya se enseña. Y el que anda entre la miel. Sí, también se... No, es que él fue un discípulo muy seguidor de Arrigo y de Pancho Liborio, desde luego. San José, y todos nos enseñaron mucho. Nomás que él aprendió y yo no, esa es la diferencia. Gracias, Armando. Y también recibimos con muchísimo gusto a una persona que primero me dio mucho saber que existía y yo ahorita les voy a decir por qué. Me habló la doctora Mercedes Santamaría. Mucho gusto, doctora. Está aquí a mi izquierda y aquí en la cámara, rápidamente una de nuestras 18 cámaras la está captando.
cactando, como Sí. dicen aquí. El cactar. Resulta que aquí nosotros siempre hemos consultado y hablado de los mexicanismos. Y yo hacía referencia por lo mucho que me enseñaron nuestros amigos de Sopa de Letras y tengo mis diccionarios en los cuales despejo todas las dudas que hay respecto a nuestra habla tradicional, mexicanismos y americanismos. Esos libros que aquí tenemos es el diccionario de mexicanismos que trae Manuel y el de los americanismos. Americanismos, que son palabras que, como su nombre lo indica, son de toda América Latina, debo pensar, y que están escritos y se deben a la pluma de un gobernador. No más para... Eso también se dice muy fácil, pero fíjense cómo antes los gobernadores se daban tiempo para la política, para gobernar a su entidad y para escribir libros. ¿Cuántos libros escribió su papá, Francisco J. Santamaría? Bueno, fueron editados 52 libros, señor Saldaña. Desde el primero, que fue un folletito que le dedicó a su madre y era cómo escribir un libro, cuando él se titula como maestro de primaria, porque él inicia así, desde la primaria, siendo un maestro, y ya después empieza que quiso hacer su carrera de leyes, la termina. Afortunadamente fue bastante, de alguna manera protegido, obtiene una beca por un exgobernador de Tabasco, el licenciado Vandala, creo que Abraham Vandala, algo así. Sí, con Y le otorga una beca y con eso él sigue sus estudios. Ya después a este diccionario, que fue el primero y al que él no consideró su hijo, porque cuando fue editado el libro, si usted lo ojea, no tiene citas, no tiene acepciones mayores, porque cuando él dio a editar el libro, la imprenta Robredo edita el libro y le quita todas las citas, ¿no? Mi papá se infartó. Sí. Entonces 30 años de su vida fue a esto primero. J. Santamaría, ¿qué es la J? Bueno, originalmente yo supongo que era Jesús, pero como él decía que era ateo, por ahí existe un... Es buena. Sí, él decía que era ateo e hizo un versecillo que por ahí alguna ocasión les leeré, en donde él se quita el Jesús y se pone el Javier por ser ateo, y entonces ahí justifica él por qué se pone el Javier. Pues nunca se despejó la duda, original, pero usted sí es decir, sabía, ¿no? bueno, yo lo obtuve ahí cuando rescato el archivo personal de mi padre, pero yo también lo ignoraba. ¿Cuál era el segundo apellido de su papá? Bueno, también se dice que él fue hijo natural, se suponía que era un Bustamante, pero pues yo ya hurgando hace 2 años me entero de que no era un Bustamante. Entonces también es algo así que va Es a un poco impactar. misterioso. Sigue en el misterio. Pero el libro sí es de él, al menos. Ah, no. Sí. Los 2 diccionarios, el de americanismos y mexicanismos, Bueno, sí. muchas gracias. Pues es la doctora Mercedes Santamaría, hija de don Francisco J. Santamaría, que por cierto fue gobernador de Tabasco. De Tabasco. Y que pues era un libro de consulta que nosotros hemos tenido desde siempre, desde todo Sopa de Letras, para darnos cuenta de lo que significan las palabras muy relacionadas con nuestro idioma, Sí. con el español y con las lenguas indígenas de América y de México en Sí, ese caso. claro. Juanita, mucho gusto. ¿Cómo te va, mi querido Clemente? Bien, Clemente Landa, buenas gracias, noches. y Manuel Munguía, que te damos la bienvenida. Gracias. El licenciado Ezequiel Castañeda, ¿verdad? Castañeda Nevares. Castañeda Nevares, es editorialista del Diario de Jalapa, y luego explicaré por qué le hemos pedido que estuviera con nosotros y agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias, don José Domínguez, que quiere saber qué cosa es ombudsman. Ombudsman es un protector de derechos humanos, originalmente fiscal de derechos humanos en Suecia, porque es donde nació la figura a principios del siglo XX, y fue uno de los primeros países donde se preocuparon por vigilar la actuación de las autoridades. Crearon esa fiscalía especial que se encargaba de
vigilar que las autoridades no conculcaran los derechos de los particulares, no violaran. ¿Es una palabra que vendrá de latín? No, es una palabra de origen sueco, de las lenguas escandinavas. Sí. Y man, sí, de ser hombre. Man, claro, desde luego que es hombre, y ombuds es el protector. Bueno, muy bien. Aníbal Asensio habla de lo holístico. Clemente sabe lo que es lo holístico. Hay que tener algo que ver con lo espiritual, ¿no? No, con la totalidad. Holos es una raíz que está incluso en la palabra católico, ahí está la raíz, está en holoceno y en otras palabras técnicas. En eólico no. No, eólico no, eólico es del aire. Holos viento. quiere decir todo. Y se habla ahora, por ejemplo, en el caso que nos platicaba la doctora hace un rato, de una medicina holística, que es la que atiende todos los aspectos del paciente, que no son nada más, ¿le duele a usted el brazo? Le vamos a poner ahí algo para que le deje de doler el brazo, sino decir, a ver, ¿cómo está su vista? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están los demás órganos que pueden tener relación con ese dolor? Esa es una medicina holística que atiende todo. Y un enfoque holístico en materia social es el que observa varios aspectos o todos los aspectos que tienen que ver con un fenómeno. Por ejemplo, de la tortilla, si dices, oye, si nada más subió de precio 3 pesos y te quedas en una partecita, y si dices, no, es que alguien compró maíz y lo está guardando y está esperando el momento oportuno para sacarlo a la venta. Hay que ver las condiciones del Claro, campo. pero eso no es holístico, eso es tener... Esos son Sí, fregaderas. eso es poquísimo. Son fregaderas, no es holístico. Esa visión del holístico viene precisamente de holismo, que haya una visión diferente de la realidad. ¿Es de Olin Yolistri? No. Y el holismo, precisamente, como dice Manuel, pugna porque cada visión, cada realidad que existe tenga la misma importancia. Es muy diferente que un empresario diga, si solo subió 4 pesos, Claro, eso es agarrar. a que alguien pues, de clase baja le diga, es que son 4 pesos. La realidad es percibida por cada uno de ellos, por su propia social, su ambiente social, bueno, espérate. cambia. Entonces, pero se utiliza más bien en medicinas, ¿verdad? En medicinas y en materias sociales. Hay una doctrina que también es una doctrina holística, porque es una doctrina universal, y ya están, bueno, hubo un tiempo en los 80s en que se pusieron muy de moda las doctrinas y las fraternidades universales que tienen que ver también con lo holístico. Y a mí me remite también al manejo de las auras que hacen algunas sectas que también tienen que ver Por con eso, eso. un poco de religioso. Felicito al programa y a Paloma. Ay, Y muchas te da el gracias. título de mi asistente. Bueno, Digo, ¿en qué? Digo, pues, en sí, todo asistir lo al que pro- se pueda, ¿no? Es tu Ayudar. asesora. Asesora, ¿Por ¿verdad? qué? Te voy a decir por qué. Accedere es sentarse a un lado. A un lado. Ah, ya ve, hasta asesora Sí, también. asesora, Y tuya sí. también, ¿no? Claro que Entonces, sí, y lo agradezco. Gracias, maestro Cuellar, de Tamarindo, Veracruz. Familia Alor Velázquez, le felicito el programa y el señor Cheo. ¿Quién es Cheo? Que cumple años. ¿Quién es Cheo? Dice aquí Cheo. cosa de ser familiar Ah, del será señor. amigo de Le mandamos Cheo. una felicitación. Cheo. Así como también A ver, espérate. al señor Al Felipe que le- Salas de Poza Rica, que le dejó saludos su hija Dunia y su nieto Orlando. El señor está haciendo una historia de la explotación petrolera en aquella región. Ay, va a hablar de aquel. Yo creo que sí. 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 Bueno, No, y bueno. del otro también. Uy, sí. Luego. Francisco Javier de Cosamaloapan. De faca, yo había oído la palabra faca, ¿no? Sí. Un cuchillo. ¿Qué no es? ¿Será un poco andaluz? No, es más bien árabe. Es Árabe, es un pues arabismo, es lo mismo. Bueno, Claro. sí. Taburete, italiano, Sí, es un Banquito. mueblecito, sí. tabla, de tábula. De tábula, en Tábula, el fondo es de taburete. tabla, mesita, porque se extendió el significado de tábula a la mesa, porque es tábula mensa, es decir, una tabla que tiene las Ras- medidas necesarias, mensa es medida. Sí, medida. Para los fines de comer o De ahí, de mensa, mesura también. Mesura, sí, claro, sí. No tienes medida, pues es decir, con medida, con mesura de mensa, dices tú, incluso menso, es al que se le toma la medida. o que no tiene medida para cometer idioteces. Sí, Por eso puede. hay gente inconmensurable, No, inconmensurables que no se puede medir. Sí, ¿verdad? que es difícil de medir. que no tiene la medida. Bueno, quiere saber la señorita
No, don Francisco Javier, que es la resolana. Pues es una Señora, es una forma de brillar el sol que decimos está medio lagañoso, que no está en plenitud, está apenas alumbrando porque hay un estorbo de nubes o de niebla o de algún otro elemento que se encuentra en la atmósfera, y es apenas. Pero no se ve el sol, no se alcanza a nada ver. más es su claridad. Su claridad, sí. esa es la resolana. Sí. Esa es la resonancia. Y hay tibieza muy agradable. Claro, Sí. claro. Ahí hay otras llamadas. A ver, dan los teléfonos. 840-7090 y para los que no están aquí en Jalapa, la sin costo 01800 22 55 222. Techichi, ¿saben lo que es un techichi o una techichi? O la, no sé lo que es. Señora Acosta, O pichichi. No, pichichi es un pato, pero Pichichi. es un Techichi premio en es español. un perro. Premio. Este es un perro Sánchez. medio montaraz. Chichín es perro. Pichichi es lo que ganó No, Sánchez. esa es otra cosa. Esos son No. pichiches, ¿no? Y el pichiche Y el pichiche en mi tierra es el pijije, ¿no? El patito. pijije, Es un pato. pato que es pichichil es en como otras silvestre. partes. Sí. Ajá. Sí, este es un perro montaraz. Pato Pichichi. No exactamente Pato como lobo. pichiche. Un perro Bueno, que no puedes se fue al colocar monte. ese ¿Como digo. perro pato, salvaje? Que Podría se fue al ser, monte, ¿no? sí. Tet, en este caso, es una raíz que indica que está más Fuera. apartado de las poblaciones y que vive más en el monte. Don Ezequiel Castañeda escribió ayer un artículo en el diario de Jalapa que me permití llamarle porque se puso a investigar las diferentes cosas que se hacen con el maíz. Y en este programa le vamos a dedicar gran parte al maíz, ese desconocido, eso que ya lo hemos olvidado y que de buenas a primeras, por ser nuestro alimento fundamental y materia de tanta divagación, de tanto trinquete, de tanta marrullería y de tanta demagogia. ¿Te explico o se entiende? No, sí se entiende perfectamente. Gracias. ¿verdad? Entonces, eso nos da pie a fijarnos en nuestro programa, en esa fundamental parte de la alimentación de todos nosotros. ¿Qué encontró don Ezequiel que se hace con maíz? Bueno, esto no, más bien el maíz me encontró a mí, sí, en el artículo, ahí estoy hablando desde mis orígenes, sí, desde que vi la luz. Creo que antes del chupón me dieron una bolita de masa. Entonces, y aquí hablo que desde siempre el maíz o los derivados del maíz fueron el platillo principal de la mesa de la familia Castañeda de Nevares. Entonces, por eso ahí hago una relación, porque pretendo con esto acreditar que soy damnificado directo de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Y creo que de esta manera en mi persona se representan la mayor parte de las familias mexicanas, que estoy completamente seguro que así como esa. ¿De dónde es familia usted? Castañeda de Nevares. Soy de Tuxpan, Veracruz. A ver, pero ahí menciona usted una serie de palabras que, por ejemplo, no solo es la tortilla. Yo me acuerdo la época en que en Jalapa eran muy conocidos los molotes. ¿Tú conoces los molotes? No, ¿qué vas a conocer? No, pues no, ¿qué son? ¿Qué no son los que tienen chicharrón adentro? Sí, Pues ¿no? sí, pero, Frijolitos. Fritas. Una tortilla Claro. que se le rellenaba, como dices, Ay, no, que no. de alguna cosa y luego se freía. Ajá. Ajá. Y ya entonces se le llamaba Se molote. le Don echa Ezequiel salsita. menciona los Se le bocoles, que rellenaba. sí. Molote, molote Mol- viene de molot, que es bolita medio Bolita. ahobada. Sí, es Sí, forma, son Exacto, que así. no era propiamente no una es, empanada, lo no que es es una ahora. empanada, sino es Sí, es una bolita que tiende a ser como casi como un huevo. como un Es huevito correcto. alargado, ¿no? Es decir, Eso es. no es propiamente una tortilla, No. sino No. que su preparación viene desde la masa. Es decir, la masa, la bola de masa, se le pone ahí lo que la imaginación materna indique, y efectivamente su figura es abolada y al aceite, que es donde se consolida. Por eso a Bueno. las muchachas luego le decían que traían un molote de pelo también ahí, como ahorita. Ahí traían Y, molote. los Pero no bocoles, era ¿qué son los relleno de- bocoles? Los bocoles son unas gordas, estas sí son un poco más planas
y se pueden rellenar, pero fundamentalmente se hacen con manteca de res, manteca de cerdo y llevan lo que en algunas partes llaman el chesito El del chichito en mi tierra, chicharrón, chichito, o el los asiento. asientos del chicharrón. Sí. Pueden llevar frijol o no llevarlo porque son blancos o son de frijol y se cuecen en el comal. Estos no se fríen, sino que se cuecen en el comal. Es una palabra de origen tenec, huasteco. A ese también le dicen momocho. Momochos es en San Andrés, ¿no? En Por San la región Andrés, de los y sacan Tuxtlas. unas que un amigo de México un día. colesterol. Pero el momocho, Sí, pero el claro. momocho en sí no es la tortilla, Bueno, es el no, chichito. el chichito, el sí, 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 chicharroncito. chichito, Los dicen momocho. residuos de- Los residuos del- Asientos del de la- Las chicharrón. estrujadas, eso sí, no, yo había oído pellizcadas. Ah, sí, yo Bueno, también había ¿Estrujadas? A ver, licenciado, dígales. No, esto es distinto, es igual, es una gorda también, una gorda de masa, también muy gruesa, que se desbarata con una cuchara grande, previo aplicación Rociarla de manteca, de cerdo. se desbarata, ya todas las señoras tuspeñas y de toda la Huasteca lo saben hacer muy bien. Se le aplica también salsa. Y finalmente, en su caso, o en todo caso, sal. Si es chiltepín, mejor. Que esas son las que acompañan a los frijolitos. Bueno, ahora hay bocoles Estrujadas o estrujadas. machucadas también. Hay Estrujadas, bocoles fundamentalmente. estrujadas, chilaquiles, sopa de tortilla, garnachas, quesadillas, panuchos, molotes, tostadas enfrijoladas, y otros guatape, que ese sí no sé lo que sea. El guatape es un caldo, una especie de caldo de pescado o de Camarón. pescado ahumado o de camarón, pero tiene una aplicación de masa que le hace hacerse espeso. Eso es una especie de atole saladito. Sí, Atole. sí, un chilatole. Pero por supuesto que muy sabroso. Sí, sí, Y sí. el otro, Gorditas. esa cosa del tamal enorme que es Ah, el es de la el Huasteca. zacahuil. Zacahuil. Bueno, se puede agregar. En Pues horno. aquí dice Por zacahuil. dentro de la tierra. Sí. O los piques de pura masa. Es que cuando terminan de envolver los tamales y se agotó el chilpán, fíjate bien, que es la salsa que se les agrega a los tamales, huastecos sobre todo, queda masa, queda un poco de masa. Y dicen, ¿qué hacemos con esto? Pues unos piques. Esos son los piques de pura masa, pero también hay unos piques que llevan frijol martajado. Es correcto. ¿Qué son los chamitles? Chamitles. Chamitles. Bueno, también se llaman cuiches. Esos chamitles son unos tamales de elote que le llaman en otras Sí, partes. es correcto. Oye, también te damnificaron a ti, ¿verdad? O sea, No, yo conviví con eso desde que comencé a tener uso de razón. Bueno, todo eso y otras cosas que nos faltarán se hace con la tortilla, ¿verdad? Tochones. Los tochones es la tortilla dura, lo que le llaman cacalas o totopos. Los tienen chocos otros nombres. también, Sí. Los chocos son tamales sin gusto, ¿no? para el mole. Las corundas allá en Te Michoacán. la ayudas, creo que también. Tlayudas en O el Oaxaca. mole, algo así también Sí. le llaman. Las trayudas. Esas enchiladas de San Luis Potosí que nunca siempre están comibles, Sí. aunque tengan 10 o 15 días. ¿no? No se endurecen. Ya me acordé también, se le echa a algunos chilatoles, se le echa unas bolitas que se llaman orejas, por lo menos Orejas, claro. así las conozco Las yo. ollitas, ¿no? Sí, o ollitas también. Bueno, si eres tan amable, Armando, ¿qué puedes decirnos del maíz en la literatura? ¿Quién ha escrito lo que vemos ahora? Esta subida intempestiva del maíz nos da pie para decir, ¿se ha ocupado literariamente? ¿Hay algo escrito sobre el maíz que haya trascendido en América Latina? Porque generalmente debemos ver América Latina, claro. Sí, claro. El maíz ha acompañado no solamente a las mesas de los mexicanos, desde los antiguos mesoamericanos, sino que incluso desde las primeras novelas, en los cuadros costumbristas que se relataban, ya se hablaba acerca de la gastronomía y se señalaban incluso no solamente los tacos con tortillas, sino que ya se hablaba acerca de ese platillo mestizo que viene a ser el molote, que viene a ser la quesadilla,
que viene a ser todo ese producto frito, mestizo, porque bueno, tiene la tortilla que es de aquí de nuestra América, junto con la manteca, junto con el queso que que llegaron de España. Entonces ya algunos relatos, por ejemplo, la primera novela que se escribe en Hispanoamérica, que es El Periquillo Sarmiento, es una novela en la que de repente el periquillo es invitado por algunos amigos, porque se la pasa siempre con hambre, es invitado a comer en algunas fondas, y en las fondas nunca falta la tortilla, nunca falta el maíz. Ahí se consigna. Ahí está. Pero también desde los, me va a ayudar Manuel, los huehuetlatoni, Manuel, son sí. Los consejos que daban los antiguos. Los antiguos, los a más los viejos. a los jóvenes, a las jóvenes, las madres, a las hijas, las madres, a los padres. Ya también se hablaba ahí de cómo deberían de tratar, en el caso de las mujeres, a los esposos, y se hablaba también acerca de cómo debería de servirse. Es la palabra de la los comida. viejos. Viene Sí. de huehue, viejo, y tlatoli es palabra. O Sí. tamastiani. Los tamastiani también, sí. Y fíjense que hay un libro que a mí me gustaría presentarles, que es el de Salvador Novo, Cocina Mexicana, y el primer párrafo de este libro, que es estupendo porque nos hace un recorrido de todo lo que es la gastronomía, desde los aztecas, desde los mexicas, vamos a ser más exactos, hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, que fue lo que le tocó a Salvador Novo. Habla acerca de la gastronomía, y la tortilla siempre está acompañando. En el primer párrafo, que me gustaría leer, lo que no es muy largo, dice Salvador Novo que los nahuas eran sobrios y que a partir de los 3 años de edad daban alimento a los niños, media tortilla al día, a los 4 y los 5 una tortilla entera, de los 6 a los 12 una tortilla y media, desde los 13 años 2 tortillas. Dice Salvador Novo que haya sido por disciplina esto hasta antes de la llegada de los españoles, tiene menos de asombroso que el triste hecho de que todos estos siglos después, ya no por disciplina ni educación, sino por escueta miseria, la alimentación de muchos niños indígenas no sea más abundante ni variada. Claro. Y ahora con el conflicto de la tortilla, yo creo que otra vez los padres van a tener que racionar las tortillas de esta manera a los niños, Nos ¿no? decías que había una novela también. Hay una novela estupenda que es de Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, Premio Nobel de Literatura, 1967, que es una novela que tiene un título que nos remite, nos manda inmediatamente al Popol Vuh, que bueno, el Popol Vuh es el libro en el que también se habla acerca de los mitos y las leyendas de los mayas, donde se explica que después de algunos intentos de fabricar al hombre, que primero se le quiso hacer de barro, pero cuando llovió se deshizo, después se quiso hacer de madera, pero la madera no tiene alma, entonces ya en el tercer intento ya se hizo al hombre de maíz, y ya fue, lo explica el libro, bueno, el Popol Vuh lo explica y dice que el hombre es completamente de maíz, su corazón es de maíz, y lo que corre por sus venas es la esencia del maíz. Y es lo que nos remite Miguel Ángel Asturias, que es un gran estudioso del Popol Vuh, habla acerca de los hombres de maíz, los hombres del Popol Vuh, y esta novela relata el conflicto, es un conflicto que podríamos trasladarlo inmediatamente a nuestra época, 2007, México, ya iba yo a decir algo que no debo de decir. Es una novela en la que se trata el conflicto sobre los hombres que trabajan la tierra, pero que trabajan la tierra para sustentarla. El indígena ve a la tierra como una madre, ve a la tierra como una esposa, porque le da sustento, porque convive con ella. Sí, no es un negocio internacional. Claro, y precisamente O llegan especulativo. los especuladores, llegan los comercializadores del maíz para tratar a la tierra y sacarle el producto en abundancia, no para sustento, sino para lucrar con el producto ese. Y entonces los indígenas sienten como si les ahora sí, como si les mentaran La madre. como Claro. si su tierra es su papá. aquello que es sagrado para ellos, sí, lo estuvieran mancillando, y es entonces cuando se inicia este conflicto en el que se ve los tratos que dan los indígenas a la tierra y el trato que le da el capitalista a la tierra para explotarla. Eso se resiente mucho, pues yo vengo también de una tierra de maíz, la familia sembró maíz toda la vida, yo ya defeccioné, pero
el abuelo y todos. Y cuando el intelectual de la mercantilización hablaba, bueno, lo que tenemos que ver es si este problema del maíz y la balanza internacional y para acá los flujos, los reflujos, los tratados... Y los indicadores y los altibajos. Dice, hay que ver si es estructural, si es coyuntural o es estructural. Y yo me acordaba de todo lo que vamos a ver, del Niscomel, del Metate. Imagínate tú tratando eso, siento como una violación a cosas de mi país. Volvemos en un minuto, por favor, porque aquí las personas están diciendo eso. Dice, posible, de Régulo, ¿estás ahí, embajador Leonardo French? Aquí estoy, querido Jorge Saldaña. ¿Ibas a decirnos algo sobre el maíz o no? No, hasta eso, los estaba oyendo, pero como no podía entrar, creo que lo que dijeron es atinado en todo sentido. Está bueno, entonces aquí nos quedamos. Él está en Cuernavaca, saludos afectuosos a Cuernavaca. Señor Régulo León Arteta, dice, posiblemente Misantla sea una zona del origen del maíz, así lo dice el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. Una hormiga llevó el maíz al Mayab. Qué chistoso, ¿no? Hay unos estudios según los cuales efectivamente por esa zona se descubrieron algunas de las semillas primigenias de maíz que no era exactamente como ahora lo conocemos, sino dicen que tenía una espiga. Más bien como una espiga o como los que quedan en calidad de molcates actualmente. Sí. Que son mazorcas que no alcanzaron a desarrollarse bien o que tienen apenas restitos. Era un canadiense, el antropólogo que vino, ¿eh? Sí, se me olvida el nombre. A ver. Y ubica el origen en Tehuacán, un poco, sí, no tanto en Misantla como en Tehuacán. Sí, pero en la zona. sí. Pues yo veo una relación, pero sí me llama mucho la atención. No sé lo que saben ustedes, definitivo, y lo reconozco. Soy ignorante, señor Jorge Saldaña. Me dijo usted que yo nada más sé abrir un diccionario, que eso íbamos a hacer. No, le dije, no, que nosotros aquí hacíamos. Mire, aquí en el diccionario de americanismos de mi padre, el señor Francisco J. Santamaría, dice hay 60 variedades de maíz. ¿Y por qué en el noticiero, ahorita que tenemos esta especulación del maíz, solamente nombran el maíz amarillo? ¿Por qué maíz blanco y amarillo cuando tenemos 60 variedades? ¿Por qué? Porque conviene sí, hacer hincapié en el detalle de que el maíz amarillo que están utilizando en Estados Unidos para fabricar etanol, por ejemplo, o para alimentar alguna especie de animales, no es el que nosotros comemos, pero es parte del juego especulativo. Claro. ¿Sí? Es parte de un juego. Y lo que no menciona la televisión aparentemente no existe. Eso es lo que pretenden hacer. Bueno, yo le supliqué aquí a doña Cris que viniera a echar unas tortillas. Entonces, esas tortillas, por lo visto, es una manera muy particular de hacerlas. Ya no es palmeando como era antes. Es otro estilo, ¿verdad? O como es en otras partes. Porque esta forma es muy socorrida en esta región, pero en otras partes todavía la siguen haciendo a dos manos. También lo usan con prensa. Las tortillas, ahí está el con anafre, que es anafre, si es alguna palabra. Es una palabra de origen árabe, sí. Árabe, obvio. Nafi quiere decir el quemador, y de ahí viene, aunque el diccionario de la academia lo registra todavía como anafe, atendiendo más la raíz árabe, anafi. Sí. Bueno, mira, si sí sabe... Y si sabe también tortear. Se lo habíamos pedido a Paloma, pero... Bueno, y luego... A ver, con las manos hace la bolita previa, que usted le llama de un modo muy especial. ¿Cómo se llama? Tiscal. Tistal, no. Tistal. ¿Tistal? Y en Puebla le dicen el tes. El tes. Y en el norte de Veracruz le dicen el cuecho. Es decir, que la bolita de donde se hace la tortilla tiene un nombre. Un nombre, sí. Y ese nombre es tiscal. ¿Sí?
¿Cómo se Testal también, Testal. sí. Sí, depende de la región, varía un poco la fonética, pero es básicamente lo mismo, que quiere decir el antecesor de Tlaxcali, o sea, lo que va a ser tortilla. Una Sí. cosa cocida. la masa es el tlaxcali? No, la tortilla en La sí tortilla es es Tlaxcali. Ajá. Sí. Luego está el atril, ¿cómo se llama? El metate. metate es el trípode Sí. que se usa para terminar de preparar la masa. Entiendo. Y el metlapili es La mano. La mano, a ver, enséñanos usted la mano del metate, Con el que doña. ha habido muchos Sin que crímenes nos la vaya usted a pasionales. aventar. Sí. Se han resuelto muchos matrimonios. Sí. Se han resuelto muchos conflictos conyugales. Diferencias conyugales. Después del Bueno, Para bien, el hecho de hervir el maíz, ayuda, echarle cal, se llama el niscomal. Niscomet o niscón, simplemente ya muy castellanizado, que quiere decir precisamente algo que está un poco parecido a la cal o a la ceniza, que eso quiere decir más bien de aparente. de Tiene apariencia. ceniza también, le echan, ¿no? ¿No le echan ceniza? No. Nada más cal. Preferentemente cal. Sí. Cal. ¿Qué otra cosa hay respecto a la hechura de esto? Pues La masa. Que deben Ah, ser bueno, por lo no, menos no. también 60 estilos para hacer las tortillas. Sí, sí. pero, por ejemplo, la mazorca tiene adentro un olote. el olote, sí. El, Olote que en la región huasteca o Tenec le llaman bojol. que Bueno, es nombre huasteco. la mata de maíz, cuando empieza a dar flores, se llama gilote. Gilote. Y entonces gilotea, ya está giloteando. ¿Y trajo salsa, doña? Se quiere comer. Sí, pues oiga. Yo acredito experiencia en eso, en comérmela. Ah, Sí, ¿verdad? claro. A ver, está el nixtamal. Bueno, Usted hablaba de los burritos también en el Claro, artículo, por ¿verdad? supuesto, sí. Espérame, las cañas de maíz, obviamente. Después barbechar, cajonear, limpiar y doblar las, ¿cómo se llama? Ya están doblando. Sí. Doblar es cuando las cañas las doblan ya para que el aparato para doblar y para cosechar se llama el piscón, Sí. que es de piscar. ¿Pisca? Piscar debe Sí. ser, ¿Es náhuatl también? no es No, español. No, es Sí, no, sí, dame una pizca de. Pisca, sí. Pisca es español. Mm. Yo creo Te que digo sí. que A ver, pueden búscale. coincidir, Piscar. pero piscar es un náhuatlismo también que tiene que ver con la recolección de Eso lo frutos. entendemos en Sí. cuanto al significado, Sí. pero ¿de dónde proviene piscar? Yo te Es náhuatl. pellizco. Pisco es español. ¿Es qué? Pisco, español. Aquí Sí, lo- pero no piscar. Pisco. Piscar es Piscar, no. Pero el pisco es un alcohol, ¿no? No, lo menciona el diccionario como tomar algo con los dedos o lo que se toma con el dedo. A ver, a ver qué te Leonardo. dice aquel. Piscar, según el diccionario de mexicanismos de Francisco J. Santamaría, Náhuatlismo. viene del náhuatl pisquitl y que quiere decir cosecha. Cosecha. sí. Y piscar, Pero entiendo que piscar es con Z, No, ¿no? mano, es que el También. piscar del que tú hablas viene de pizzicare, que quiere decir pellizcar. claro. Ese es otro. Y en música también hay un pizzicato, Pizzicato. cuando se toca el violín con las yemas de los dedos. Esa es otra raíz. Te digo, coincide ¿Gato qué? en ¿Pichigato? pichicato. No sé, es pichicato. Se le da un jaloncito Sí. a la cuerda. en lugar Pero viene de de pizzicare, que quiere decir apenas pellizcarse. Entonces hay como Hay una similitud. confluencia tanto fonética como semántica, igual que ocurre con otros términos como theos, Dios, y teotl, divinidad, Así es. entre nosotros. Zeus, Teotl. Zeus, teotl, todas esas. Bueno, entonces se pisca, las hojas del maíz se llaman totomostle. Totomostle, Lo que sale, las hierbas que están en medio del maíz es el acahual. acahual, sí. ¿Qué otra? El ¿Sabías? elote ¿Sabías? sin granos se llama olote. Olote, sí. El hongo del maíz, que también es comestible. Ah, el hongo sí, ¿cómo se llama? Se llama huitlacoche, Ese es el hongo Y del carísimo, maíz. ¿verdad? que quiere decir aquello que está recostado en. Eso quiere decir en náhuatl, y precisamente se ve como recostado sobre las mazorcas. Y ya que hablamos de hongos, también hay una plaga del maíz que es algo que utilizamos, que es el chahuistle. El chahuistle. Que cuando le cae al maíz lo echa a perder, Sí. y por eso también utilizamos el término ya nos cayó el ya nos chahuistle. Sí, Pues, viene de pues, una pues, raíz náhuatl que quiere decir lo que se humedece.
y pareciera que le cayó mucha humedad cuando le cae el chahuistle precisamente. Bueno, ¿qué otra cosa hay por ahí? Alguien mencionaba, bueno, yo me metí en un blog de esos que hay americanos que están muy de moda ahorita en el internet y se ve que un muchacho, ¿no?, que está estudiando, un americano aquí, decía, yo no entiendo por qué los mexicanos hacen tanto relajo porque ha subido el precio del maíz, siendo que otros alimentos también han subido. Ese muchacho es Rivera Seguramente Carrera. será americano. Seguramente es alguien que solo conoce el maíz, de las popcorn, de las palomitas de maíz, o solo que ha leído Los niños del maíz, ¿no?, en ese libro. Porque decíamos hace un momento, cuando dentro de una cultura cierto alimento, ciertas cosas son tan importantes que le ponemos tantos nombres y tantas formas, realmente que alguien más trate de minimizarlo nos hace sentir mal, nos Yo creo que es ofende. ofensivo, Y es ¿no? que hay que Es ofensivo entender, a por nuestra ejemplo, que los cultura. norteamericanos utilizan el maíz para darlo de comer a los cerdos. Como pienso. ¿no? No es una comida. Pero el no es un amarillo alimento. parece que les resulta más. ¿Saben ustedes qué es el machigui? ¿Hay algo que se llama machigui? Es el agua que se va blanqueando cuando estás tomando pizcas de agua precisamente para reblandecer la masa para que no se haga dura. Y el nixtamal también es agua en Hola, donde ¿sí? se hierve. Pero es con donde cal. lo que queda hervido, ¿no? El nixtamal. El nixtamal es el agua con cal en donde hierve la masa. Niscón o nixtamal. Nix. Dice, tengo siembra de maíz y tengo 3 variedades, el pocha, el blanco y el amarillo. Pero pocha no sé lo que significa. No sé a cuál variedad le llaman así. Pues debe ser una variedad intermedia. Amalia de Pole Amador. Hay de un aquí de maíz Jalapa. negro que es muy sabroso. Sí. Muy sabroso. Y hay sí. tortillas de maíz negro. Tlacoyos, no mencionamos los Tlacoyos. tlacoyos. Ah, pero por aquí está. Dice don Porfirio Mendoza de Veracruz, hay muchos más productos de maíz. Sí. El totopostle, el atole, ¿no? El pinole. El pinole, pinole, que por cierto, el que tascalate trae- en Chiapas. Tiene más Saliva. Traga más Traga pinole. más pinole. Pinole. También Poncho. allá en la Huasteca hay otros, unas Pemoles. galletitas, se llaman pemoles. Alfajores. Alfajores, Alfajor. el alfajor. Luego, sí. por extensión de hablarle del dicho del que tiene más saliva, come más pinole, a la casa presidencial en México, digo por si hay algún extranjero, Le dicen se los llama pinoles. Los pinoles. Según don Jorge, el diccionario de la RAE, pocho o pocha es dicho especialmente de la fruta que se está pudriendo, sí. pierde su color. Ah. Y también pocho se les dice a aquellos mexicanos que adoptan costumbres Pochos. americanas. Pero no pierden el color. Y no Esos pierden no. el color. Siguen siendo- Ni olvidan el meneíto. No, Aunque ese es en mi quisieran. tierra con el pozol. Con el Sí, pozol. el famoso pozol. Bueno, dice que también hay bueno, también memelas, pozol. Memelas, sí. hay flautas y guaraches. para que no se Guaraches. enreden, ¿eh? Pellizcadas. Pues gracias, Porfirio Mendoza. Dobladas, Excelente ensambladas. programa, Y en gracias. Mérida, Munguía. los salbutes. Te felicitan. Salbutes Gracias, en salbutes. Mérida. Salbutes. Ajá, en Salbutes, Yucatán. No, y Los es- guaraches. Los Ya lo panuchos. dijo. No, pero los de Yucatán. Son panuchos, panuchos, panuchos. salbutes. Y Eh, hay otra que se hacen taquitos. Panuchos. Luis Manuel Roldán. Hay aproximadamente en nuestra gastronomía 600 platillos hechos con granos de maíz. El pozole, se nos había olvidado. Pozole, que viene Ya de no- pozoa, que quiere decir hervir. Hervir. Y ya no reventado, hablemos de los Reventado. atoles que se preparan, ¿no? Entre ellos el champurrado, por ejemplo. El que también- tascalate que De mencionaba. la Tascalate. planta del maíz. Y en mi tierra el polvillo y el El chorote. el chorote, pozol, la diferencia entre el que se come Y el que se es bebe. pozole y el el otro que se es bebe es pozol y uno es con cacao. Sí. para De la tomar. planta del maíz se saca plásticos, harina, jarabe, aceite, fibra y combustible como el Alcohol etanol. también. Luis Manuel Roldán. Y azúcar como la fructuosa. Claro. Y otros preparados que hacen por allá en El Chihuahua, el tejuino, tejuino o tesguino, exacto, que en ajá, algunas que es partes es fermentado y muy fuerte, ajá. y en el Bajío es solo Es- dulce. y es picoso, le ponen ahora el tejuino, picante, sí. ¿no? El tejuino. Doña Ofelia Gutiérrez dice, a ver, el pinole ya no había, Sí. ya no dijimos, pero en fin, que no Ahí lo dice viene. ella. Dice que quiere conocer a Laura Pérez Cervantes. El programa. Es mi compañera del programa de de México. Gracias, Julián Ortega. El antropólogo Guillermo Bonfil Batalla dice, nuestro pasado y nuestro presente tienen su fundamento en el maíz. Nuestra vida está basada en el maíz. Somos gente del maíz. Sí. Lamentablemente,
aquí se ha cometido un robo a la nación. El licenciado explica mucho de eso en su artículo. Sí, la juventud está alejada de todo esto. Claro que lo come por cultura y porque es un alimento excepcional. Yo, por curiosidad, he comprado de esas panesotes árabes, que son de la misma consistencia que la tortilla. Y no veo por qué, más gruesa, pero aquí no veo por qué se ha olvidado y nos lo han quitado y nos lo dan ya convertido industrializado, harinizado. Si ese es un juego perverso para romper una cadena económica, los economistas saben más que yo de todo eso, porque entre otras cosas se logra el propósito contrario del que dijo este gobierno que tendría. Se acaba con muchos empleos, porque nixtamalizar, hacer masa y tortear implica que se ocupe a muchas personas. En cambio, harinizar y vender para que se hagan las tortillas con ese producto con una máquina, rompe un proceso muy largo y acaba con muchos empleos. Ese es un juego perverso. Bueno, en Papantla se hacen molotes de masa rellenos de carne, papa y alargada. Los molotes de Papantla son de los más sabrosos que hay en el estado, por cierto. Sí. Hay como balones de fútbol americano. Sí. También atole de maíz y el atole de maíz negro que se llama tezcali. Tezcali. Que es El muy atole de sabroso. capulín. De Capulín. José González Méndez. Muchas gracias, don José. Seguramente que le estamos hablando a los jóvenes de algo que no tienen ni la más remota idea, digamos, No, pero para ellos lo más cercano también es la tostada, la enchilada, que también sí. son productos de maíz. Y Los ellos tamales. Y conocen los tacos, tamales. pero Los pues, y los tacos, tacos sí, no, chilaquiles. sus chilaquiles. Sí, pero no exacto. lo toman como parte nuestra. No. No, lo toma. Mira, acá se acaba de descubrir que en ciudades como Jalapa, las estaciones de radio pasan un 80% de música de forma, intención o filosofía gringa. Sí. Gringoide, ¿verdad que sí? También allá. Bueno, pero Yo diría que en todo el país. sí, lo que pasa es que en la noche se van a su casa y oyen a los Panchos, porque lo hacen como un estatus, como para tener cancha, y en la escuela y con los jóvenes y en el radio y en el coche, en la motocicleta y en su radiecito, oyen cosas gringas. Así yo creo con la tortilla. En su casa bien que se tragan las tortillas. Ah, sí. Pero Bueno, es que no hay de otra, ¿no? Pero van No hay a de comer otra. una hamburguesa con sus Es que cuates. todos aquellos que han querido defender a la tortilla se pasan acarreando a medio país porque dicen los pobres que comen la tortilla. Inmediatamente él dice, yo no como tortilla, no han de saber. El cardenal, el secretario de Hacienda, El senador. los senadores, los diputados, todo el mundo dijo, hay que rescatar el precio de la tortilla porque los pobres comen tortilla. Esa es la imagen. Cosa que les agradecemos, Bueno, por cierto, gracias. los pobres. Dime, Leonardo. Ahora yo creo que en las clases urbanas y en las clases medias sí definitivamente se está perdiendo la cultura del maíz, pero en las clases rurales y en las clases pobres todavía felizmente sobrevive, al grado de que inclusive un insulto, una injuria, era, al menos cuando éramos niños, tú y yo, llamarle a alguien hijo del maíz. Hijos del maíz. Hoy la mayoría de las personas, en lugar de comprarse un kilo de tortillas, se compran una de estas sopas instantáneas y tienen una cultura diferente ya de la comida. Muchísima gente antes compraba chile verde, un medio kilo o un kilo de tortillas, sal y tomates, y eso se alimentaban. Y sí, era una alimentación que faltaba otro grupo. Ya oyeron lo que hace falta para complementar esas tortillas, ¿eh? Quien aporte una buena salsa, le vamos a regalar un libro. Yo le regalo un libro a quien traiga una salsa al ratito. Había algunas tortillerías en las que al momento que estaban despachando las tortillas ponían las salsas. Las salsas, o tenían Exactamente. un guacalito con sal, y ahí preparaba uno su primer burrito antes de llevar las En lo tortillas. que Ahora Empezando venden las chiles tortillas. rellenos para Ajá. aprovechar las tortillas. Bueno, otro dato también muy importante es que con la tortilla está el antecedente de la cuchara. ¿Sí? Porque con la tortilla es... En la utilización. Jesús Ricardo Tejeda, con el maíz también se puede hacer tintines. No se acuerdan de los tintines. Son como los alfajores, ¿verdad? Sí. Son una especie de dulces o galletitas hechos de
imagino que del pinole, también con agüita de panela, dicen, y ya ahí les dan forma y quedan una especie de galletitas. Pero en Muy este sabroso. caso es el maíz tostado, Harina. porque nunca pasa. Hecho como harina. No, Sí, pero hecho se como tuesta harina. primero Sí, se y ya tuesta. después se muele. Sí, Por ya eso no es digo, el yo proceso creo que es del como nixtamal, pinole. de la tortilla. Es como el del pinole, Sí, porque ya exacto. tiene cierto Y los bemoles saborcito. también. Sí. Bueno, Los también a los totopos. gorditos dicen que están bien maiciados, ¿no? Ah, sí. Y algunos legisladores a veces también. Ah, dicen, pues esos todos. Todos. Ya. No nos cabe la menor duda. El pago de Al mano. menos no la sé. legislatura que aprobó los 3.500 millones cuando se fue Alemán, esos se fueron bien maiciados. Sí, Ah, sí, no, sí, pero sí, no. es otra clase de maíz. o de maíz. De maíz. Es maíz de otro color. Bueno, también Hay en otro la dicho. política, perdón, en la política también se utiliza ese adagio, ese dicho de entre menos burros, más olotes. Más olotes. Y el otro, eres como los cochinos de Naulinco. Ya se fue por... Yo sí sé de Naulinco o de las Vigas o no sé qué, pero yo decía Mandaría. Eres como los cochinos de Naulinco con la mazorca en la boca y chilla y chilla. ¿Quién sabe por qué Aquí ya decían son ese cochinos, dicho? pero no trompudos. ¿no? Y que me perdonen los de Naulinco, ¿va? Puede ser que sea Naulinco o de otro pueblo. Y puede ¿no? aplicársele a muchas poblaciones. Bueno, y sí, finalmente sí. es un mexicanismo. Claro. Sí. Hubo una noticia al principio del sexenio del presidente Fox que me llamó mucho la atención, que un industrial mexicano en Los Ángeles estaba sacando tortillas de colores. Él lo que hacía era pintar el maíz y sacar las tortillas de colores. Y a partir de ahí hicieron una investigación para ver que el mercado donde más había crecido las tortillerías era en Los Ángeles. Y a partir de ahí venía una especulación del crecimiento del precio. Claro. Y empezó toda la zona Tijuana y venía bajando el precio. Michoacán. Se detuvo más o menos por Michoacán. Ahí es cuando empezaron a liberar el precio de la tortilla también. Y después lo volvieron a controlar. Yo lo que veo extrañísimo, por ejemplo, es que haya que subvencionar para que se mantenga el precio. ¿Qué es lo que yo me pregunto? ¿Es una buena disposición subvencionar para que se mantenga el precio o evitar que suba? Es una ficción económica porque lo que se ha desalentado en realidad es la cadena productiva y lo que se hace aquí es como poner un parche para curar un tumor de otras características muy grave. No, aquí Digamos lo que es mientras. Todo eso que dijeron es provisional y fue un disfraz para legitimar un aumento que de todas maneras iban a hacer. Bueno, todo lo que sucedió y cuando el presidente dijo, no, qué pena que nosotros no podamos intervenir. Y luego ya tuvo que intervenir ante la avalancha de opinión pública, tuvo que intervenir. Pero de facto, que aquí una empleada es de hecho, ¿no? Bueno, pues es de facto. Se subió, se legitimó un aumento del 40%. En esos términos oficiales, porque no en todas partes la están dando en 8.50. No, porque la señora de Banderilla, otra, ¿verdad, doña? Da a 2 tortillas por peso. Si un kilo tiene 36 o 34, lo estás dando a 18 pesos. Correcto. Y otra le compramos a 2 kilos y nos dio 1.600 gramos. Lo cual significa que también lo está dando como a 16 pesos. Señor Saldaña, pero yo cuando llegué aquí a Jalapa hace 30 años, ahí me llamó la atención. Por eso le digo del kilo 600, pues no se espante, porque antes me preguntaban, ¿quiere un kilo de grande o un chico? Y yo le decía, discúlpeme, yo no conozco más que un kilo de 1.000 gramos, yo no sé cuál es el kilo grande y el kilo chico. Entonces no se asombre que ahora es 1,5 kilos, ¿sí? O en vez de 2. Era un quilote. Sí, como Dime, perdón. Hace muchos años, curiosamente, antes de que entraran todas las reglas de la economía universal, las tortillas se compraban por docena, no por peso. Sí. Es cierto. Y en Guadalajara por tapatíos o tlapatios, que eran, Así es. que eran grupos de 3 tortillitas que así se vendían, ¿eh? Bueno, nosotros la consumíamos por tiempo.
así es que... Sí. Pero en los tianguis todavía la siguen vendiendo así por docena, ¿no? Las Sí. marchantes, Paquetitos por Sí, docena. y ahora las compramos por hambre. Ah. Y al precio que esté. En Yucatán, a Resulta ver, muy dice aquí, triste. en Yucatán el 6XY es la última que queda de algo. En Centroamérica las tortillas son redondas y chiquitas y no se puede hacer un taco, son las arepas, ¿no? Sí. Ese XI es lo que se llama en maya shish. Shish. El shish. El restito de algo. O sea, el sedimento, el resto. Sí. Bueno. Alejandro Romero Castillo, de la ciudad de Tamarindo. No, pues Tamarindo no es ciudad. Dice que ya es mucho hablar del maíz. Que ya es mucho hablar del maíz. Podemos hablar del tamarindo. Podríamos hablar. Podemos hablar del Tamarindo. Termina todavía. Volvemos en un minuto, adelante, por favor. Ya que empieza la especulación. Aquí principalmente Colombia, este es el fin del calpulín. A ver qué dice. Aquí se acostumbra a hacer cabezas de perro con el maíz que lleva asientos de chicharrón, piloncillo y se envuelven en hojas de maíz y se cuecen como si fueran tamales. Tamales. A 8 Pero no pesos el tiene kilo. De los dos lados, sino que nada más la hojita se dobla hacia un lado y hacia un lado se amarra. Por eso se llama cabeza de perro. Por la forma que adopta Sí. al envolverlo. Mira, esa variedad Ese en mi Carrillo tierra, Puerto. Sí, en Tabasco le llamamos chanchamito. Chanchamitos. Chanchamito, Y ¿verdad? en Coatzacoalcos ya los conocen. Ya. Sí, sí, desde Bueno, esa región es que ya. nosotros dominamos a Coatzacoalcos sobre los dominios del tabasqueño. Sí, Hay una ¿no? canción que se llama Mercado de Villahermosa, donde Anda. mencionan los chanchamitos, Ándale, que son ese tipo exactamente, sí. de tamalitos que De- ustedes están mencionando. La canción de Pepe del Pepe Rivero. del Rivero. Anda. ¿Qué cosa es el temamastle? No, tenamastle. Tenamastle. ¿Qué El- cosa es? Parecía Tenamastle. como Sí. albur eso. Ah, es para Que alguien guardar se las pasó. tortillas. Sí, es una especie de canastito, pero es tenamastle. Tenamastle. Y el achihual. Igual, ¿no? Sí, El achihual. Acahual, no era el acahual. achihual es otro tipo de recipiente también. Es donde se mojan la mano Y para sí, hacer las tortillas. ¿no? sí, viene de atl, Ahí está. sí, y ahí se va formando el machinis. Pues, sí. Atl, chihuahua. Dice Nemesio Fernández, en la antigüedad, para preparar el aguardiente se usaba el maíz. En como la un actualidad todavía se hace aguardiente de ahí. químico. Y no Algunos resulta muy peligroso. finos, por No, cierto. Y está pegador, ¿eh? Muy pegador, pero muy bueno. Y no solo eso, un whisky que hacen en Estados Unidos es producido con maíz. Y en Europa del Este hacen un tipo de vodka con vodka de maíz. También de maíz. En los tiempos de la ley seca en los Estados Unidos, las destilerías del sur eran destilerías que hacían el alcohol del maíz. Muy bien. Que ese es el etanol que ahora van a usar los automóviles. Juanita, ¿tiene usted por ahí una de sus palabras inusuales ya? Ajá, inusuales ya. Bueno, pues tengo una que yo siento que muy poca gente ha de conocer. Miren, dice, en aquellos tiempos los novios ocupaban el equipal y la abuelita podía dormir. La palabra es equipal. Es un asiento muy curveado que suele estar forrado en vez de No, con tú suero. dices el butaque. No, el equipal. El equipal, sí, el equipal es un silloncito, sí, ya recuerdo, sí, pero en vez de tener madera o carrizo o el resto del material con que está hecho, se recubre de cuero. De cuero. Sí. Bueno, Icpali es la raíz, es náhuatl. eso es. Pero en el diccionario dice que equipal es una especie de sofá pequeño
con 2 asientos, pero cada asiento Encontrados, tiene para los novios, ¿no? para los novios. No, que se pero hay entienden. otra razón, Juanita. Para Es que besarse. rechina mucho si te mueves en él, por eso es que podría dormir la abuela. La arrullaba La la razón es que a los Sí. novios no les importaba ninguna incomodidad. Claro. No, como de que no. Sí, En sí. el equipal no se podía ni siquiera tomar de la mano porque se torcían. En el Pobres caso de los novios. novios, Pero sí sí se podía, ¿eh? besaban. Sí Sí se se besaban, podía. Sí, no hay porque duda. estaban- El licenciado yo creo que conoció algún equipal porque eso Oh, dice muy todos hemos convencido. conocido un equipal. Sí. Luz Yo, María la verdad Burto, que no. de Bueno. Jalapa. Adelante, Juanita. Entonces, la define como una silla de bejuco con asiento de cuero, eso sí. Bueno, según el cardenal Norberto Rivera Carrera, pues el asunto de la tortilla solo es un argüende, Debe ser un mito genial. ¿verdad? También. Y tenemos entonces que argüende es una manera de chisme, exageración, escándalo. Voy Bueno. a hablar de la asunción de la tortilla porque Ascensión, Ascensión. ascensión. No, señor ascensión Saldaña. es subir, ¿verdad? Pero es un Sería- argüende verídico, pero no lo paga él, lo paga el pueblo, es argüende. ¿no? Bueno, ya, Sí. ya no le dio tiempo de explicar más. Ah, bueno. Los Lomán, sí, ha de recordar usted ¿Cómo no? ese apellido muy famoso en Luisito esta Lomán. región. Los Lomán fueron músicos de abolengo. Sí. Abolengo pues viene de una herencia, Abuelo. generalmente de abuelos, herencia que puede ser de diferentes tipos, incluso de dinero o de un gran prestigio. Y de rancio abolengo. Me acordé de una palabra que ya no se usa, Juanita, papanatas. Ah, sí, por allí la Eres tenía. un papanatas. Todavía ¿Alguien se que no usa. sirve para nada? Sí, Una, ¿no? un inútil, Un una inútil, dijera sí. Paquita. ¿Qué no era de papamoscas? Sí, Sí, es lo es de captar algo, porque se Tiene supone la boca abierta. Que el que es papanatas tiene la boca medio bemba así abierta. Papamoscas. Sí, también. Bueno, Bueno. entonces tenemos, la democracia en México es un infundio. Que es mentira. Sí, ¿Será es mentira. mentira? Está fundado. ¿Será Bueno, es según la interpretación que queramos darle, ¿no? Infundio es patraña, embuste o mentira. Mentira. Bueno, puede ser cuento. Las estrellas rielan en el cielo, es decir, tiene el sinónimo de que brillan, hay una especie de destello, pero también se aplica en poesía al agua que se va moviendo Yo y creo que no es muy justa la deja apreciación. cierto Porque brillo. rielar Viene de Riel es como rutilare. De ahí no, viene. No es de rosar. No, un no, poquito. no. En el caso de rielar, así como las estrellas, viene de rutilar y también se dice que un pequeño rayo entre las hojas de los árboles riela el rayo de luz, Filtra, de sol. como Sí. filtrar. Cuando Sí. dicen la luna en el mar riela, no es que está junto al mar. No, sino que está Hay un mandando cierto rayos. movimiento. Produciendo Rutilares. destellos, Es yo la raíz creo. de Y que los Profunda poetas lo ven rutilar. o lo describen Ah, con pues me más equivoqué. precisión y hermosura. Bueno, es brillar trémulamente, dice aquí. Bueno, tenemos brocal, pues ya sabemos que es la boca o lo El de pozo. material que rodea el pozo, ¿verdad? Pero también es un gollete de madera o de cuerno que tienen las botas de vino. Pues como ya no, creo que ni se usan las botas de vino Ya no las también. conocemos el Bueno. vino y la bota, ¿no? Bueno, Bueno, sí, las botas. Todavía El lo usamos vino para sí. el pulque. El pulque se vende en botas. En botas, sí. ¿En Todavía dónde? en la zona de Papantla hacia la sierra transportan en botas todavía el pulque y es muy sabroso además. ¿Será, bueno, será eso parecido no a lo la sabía. boita, como a la gaita, como... No. Bueno, yo sé Es que- de predominio A ver, español, ¿no? Un joven La aquí bota. dice, no, Margarita, es una joven, no nos discriminen los jóvenes que no conocemos el maíz, pues habemos muchos, bueno, somos muchos los jóvenes que estudiamos agricultura y no los incluyan. Bueno, gracias. Y si estudian en Chapingo, doble mérito tienen, porque Chapingo es una muy Como buena la- escuela en todos de lo los mejor. aspectos. Sí. Bueno, como la pregunte Universidad a de Juanita Agricultura. qué se puso en su cabello que se le ve muy bonito. Ándale, Catalina Ramírez. Ay, no seas grosero. Debe ser manzanilla, ¿verdad? No, Hay maíz ancho, maíz blanco, delgado, arribeño. Morado. Sus amigos de Perote cultivan maíz arribeño.
y no lo pueden vender. A ver, licenciado Irineo Domínguez, ¿sabe alguien del maíz arribeño? No habían podido, ahora sí lo van a vender. Con eso. Sí, ahora sí va a salir. Es que también ha de haber como prejuicio de que nada más la gente conoce un maíz y de ese piensa que ese es La lo único olotera que sabe era bien. para desgranar el maíz, ¿no? Sí. Pero allá le llaman tapicón, es Sí. una tabla que utilizan al raspar el elote. Metlapil, la mano del metate, machihuet, el caso con agua, y cuando se hacen las tortillas y ya. El teocintle es una No. clase de maíz. Teocintle es el dios del maíz. Dios. Sí. Pero hay un maíz que le llaman teocintle. Ah, sí, también. A una variedad le llaman teocintle. Sí. Y hay también cacahuaristle. Ese cacahuacintle. Cacahuacintle, Leonardo. Es cacahuacintle. maíz Cacahuacintle, malo, sí. ¿verdad? Cacahuacintle, que es de un grano muy grande, sí. Cacao es como grano abultado, grande, ¿no? sí. Abultado, ya. Pues hay muchas cosas. Volvamos a un Cintli minuto, es por favor. maíz. Bueno, ahí está la enciclopedia. Pásame, por favor, uno de los volúmenes de la enciclopedia, si alguien de ustedes que es tan amable. Es una enciclopedia muy bella. La obsequiamos a ustedes. Es un envío del gobierno del estado de Veracruz y nos da muchísimo gusto que la pueda tener una persona como un regalo de nuestro programa. Y bueno, nosotros somos los intermediarios. Y muchas gracias al gobierno del estado de Veracruz. Más actual, siglo XXI, historia del mundo y de las artes, enciclopedia temática universal. ¿Son cuántos tomos? ¿8? 8 o 9. 8. Y luego tiene también 9. discos, ¿cómo se llama? Y un disco compacto. Discos compactos. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la troje o silo que se usa para guardar el maíz? Obviamente es en náhuatl, Es ¿verdad? un nahuatlismo, sí. Es un nahuatlismo. Entonces, ¿cómo se llama? No es un recipiente, es un Una cubículo, pequeña casita, digamos. una pequeña donde se- casita, pero su nombre en náhuatl. Y entonces ya saben que hacemos ante la Secretaría de Consternación. Representante, perdona, tú eres la representante sé. y entonces ahí obsequiamos esta enciclopedia que vale su lana, ¿eh? Pero aparte de eso, es tener un regalo, pues, de nuestro programa y del gobierno del estado. Bueno, dice, si alguien no quiere que se hable de estos temas, seguramente recibe subsidio. Luis Alberto Valiente de Veracruz. Todavía le llegan los tortibonos. Sí, de veras que había tortibonos, hay gorditas petroleras rellenas de chicharrón, que son muy buenas. En Poza Rica, claro. sí, así El les dicen. machihue es para hacer las tortillas. María Paniagua de Jalapa. Y así hay un montonal de llamadas más o menos sobre el mismo tema. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es a ver si tenemos algo pendiente. Se había quedado unas palabras del público también. Hay unos nahuatlismos, me parece, que le pasé a Manuel, pero preguntaba un señor que cómo se decía el plural del número 3 y de otros números. Consultando la gramática del diccionario de la RAE, se utiliza y se pluraliza como cualquier otro número. Únicamente se le pone S o ES. El señor decía, me imagino, por la diferencia venga de decir la profesora treces a o narrar el treces. Ahí hay un homónimo, es una palabra que se suena igual pero significa lo mismo, y la diferencia está únicamente en la manera de escribir. Treces del número 13 es con C, treces de varios treces es con S.
Entre nosotros suena igual, pero en la península ibérica todavía distinguen entre treces y treces. Lo mismo sucede con 2 y 12 y lo mismo pasaría con 6, que ahí sí hace un distingo la Real Academia, porque hay una palabra que se refiere también a otras cosas, que es el 6, sí, que es una serie de niños que cantan, 6 niños que se dedican a cantar, que normalmente tocan con castañuelas. Y también así se les llama a los señores que dicen las 7 palabras de Cristo. ¿Cómo? Las 7 seises. Entonces, Sí. el 6 de la primera palabra, el 6 de la segunda palabra, y así hasta decir las 7 palabras, que no son palabras, son las 7 frases que se le atribuyen a Jesús. Debería ser 7 Los 7 en lugar del 6. Las 7 palabras, que si estuviera Daniel, a quien le mandamos un saludo y que se recupere. Por cierto, un abrazo, Daniel. Un buen saludo a Daniel. Y ya está abusando, ¿verdad? Ya debería estar aquí, Claro. de la pensión. Las 7 palabras que supuestamente o que se le atribuyen en la tradición a Jesús es: perdona a los padres que no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el paraíso, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, lama sabachthani. Las 5, que es tengo sed, que también se le atribuye. Sitio. Las 6, que es una de las más conocidas, todo está consumado. ¿Esa cómo sería? Consumatum est en latín, lo otro era en otro. Y la 7, que es quizá la que más inspira a todos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, pues Y ahí están unas palabras. el público ha continuado, porque por ejemplo el jilote es el jilote es la flor, ¿verdad? Es el elote pequeño también. Pequeño. El elote tierno. Tierno, sí. El teocintle es el elote recio, dice aquí. Sí. Y el centeotl, que es la dios semilla del maíz del y maíz, la semilla que del eso maíz. sí no tenía yo ni idea de ¿cómo se llamaba? Doña Cristina, muchas gracias que vino usted a echar esas hermosísimas tortillas que ahorita van a dar cuenta los Claro que sí. La A mí me profesora, gustaría, dime por favor si es tan Jorge, amable. antes de terminar, comentar que este asunto de la especulación no es nuevo en nuestro país. Hay unos relatos del siglo XVII que hablan precisamente de cuando se estaba especulando con este producto. Hubo una escasez, hubo una plaga, pero aparte de la plaga se empezó a guardar el producto allá por 1692 y según relata don Carlos de Sigüenza y Góngora, los indios se enojaron porque estaban escondiendo el maíz, estaban escondiendo la harina también para preparar el pan y fueron a quemar las puertas del Palacio del Virreinato en aquella época. Y bueno, creo que esto debería de ser pertinente recordarlo para nuestros No más como gobernantes, así como para No más decirles como para que no. que sí, para que no. y ahorita no sé qué puertas irían a quemar o iríamos a quemar en caso terminado. Bueno, pues así queda pues el hecho de que hay problemas, de que ojalá y encuentren una solución verdadera, real. Y pues yo creo que es una manera, mi interpretación personal es que era deseable desde la época de Fox, era deseable para Fox y su filosofía que hubiese, ¿cómo decía él? Una reforma estructural. Examinando sobre esa reforma estructural era subir y ponerle impuestos a la comida y a la medicina. A los pues medicamentos. ya es uno. Dime si no, al aumentar el precio es como si se pagase un impuesto por las tortillas. Ha sido peor. Entonces ya es un punto de reforma estructural. No, pero viene siendo más bien un acto inmoral, porque Bueno, aparte, ¿no? un proceso de un incremento, es decir, de establecer un impuesto, tiene forzosamente que pasar por la... Ahí está. Si no, agarre la antena. Ahí están, perdón. Tiene forzosamente que pasar por el Poder Legislativo, es decir, hay una discusión, hay un aviso Un previo. consenso. Sí, y finalmente se legitima un incremento, pero un proceso especulativo es altamente agresivo y finalmente pues el asunto de la masa viene siendo un problema de masas. Entonces, Es inmoral en el sentido, como dice el iniciado. Yo recuerdo cuando nos contó una anécdota de que estando en París, usted le subieron el precio al pan al baguette. A la baguette, Y que las mujeres francesas, parisienses,
salieron a protestar a las calles precisamente. Creo que era un aumento, no sé, relativamente de 1 o 2 pesos, como dicen ahorita, ¿no? Pero salieron todas las francesas a protestar porque es parte de su vida. No nada más es un alimento que podamos hablar de unas sabritas, una coca, una marucha o algo así. Cultural. Es algo cultural para Sí, ellos. sí. Y No, y aquí la lamentablemente tortilla para Es también. místico. Claro. Aquí es un alimento sagrado, ¿no? Y como decía nuestro amigo, es una visión del mundo, es una cosmogonía. Es una el cosmogonía, maíz, sí. Aparte de los mal pensados, y entre los que me incluyo, creemos que también es un asunto bastante pragmático por parte del gobierno. Los mal pensados decimos que de alguna manera la contribución que hicieron los masecos, los minsos, los grumosos Ahora a se la les campaña de Felipe Calderón, pues está Ahora se siendo les paga. pagada. de esta No, pero manera. ¿cómo vas a pensar? Qué bruto, pero qué ideas, qué barbaridad. ¿De dónde Por vas a eso digo sacar que somos eso? muy mal pensados. No, nosotros. hombre, no, por favor, No, hombre. nunca lo han hecho, ni lo volverán a hacer. Nunca, ni lo volverán a hacer. Y especulación es una palabra que viene de speculum, que quiere decir espejo. Es como echar miraditas, es decir, cómo está el mercado ahora, cómo está el mercado mañana, para esconder un producto o para sacarlo en el cómo momento. reflejan. Exactamente. Muy bien. Bueno, señores, mucho gusto, muchas gracias. En eso estamos quedando. Aquí nos quedamos un momentito, porque la maestra, ya está la música, porque trae unos vestidos muy acordes, no que no tiene micrófono, no importa, tú mueves la boca y así. ¿Qué decía? ¿Qué quería decirle, señor licenciado? Yo lo que quería decir es que quiero enviar un muy cariñoso saludo y apapacho y abrazo a mi señora madre que se encuentra presente. Muchas gracias. Que es la autora de los taquitos esos y las tortillas, de varios millones de tortillas que me he comido. Que nos Muy bien, ponga una muchas muestra gracias. ratito. Mucho gusto, muchas gracias. Adelante, por favor, señorita licenciada. Adelante, por favor. Es que trajimos hoy unos trajes muy bellos, adecuados a el tema del programa. Adelante, María del Carmen. Así es, señor Saldaña. Estamos con nuestro amable auditorio presentando en esta ocasión lo que son los trajes de Oaxaca, una tierra pues llena de tradiciones, y podemos ver aquí a las chicas presentando muy bonitos vestidos regionales de lo que es la ciudad de Oaxaca. Podemos ver este vestido que es bordado a mano en manta, confeccionado especialmente para una tierra llena de tradiciones. Y vemos a Paloma, que también nos presenta un vestido extraordinario que consta de una falda con una blusa bordada y tejida a mano. Y Roxana no se queda atrás, ella porta un vestido oaxaqueño con una blusa en rosa mexicano, adornada por bonitos listones. Y bueno, esta es la tradición de Oaxaca. Podemos ver algunas cosas de Oaxaca, como son las ollas de barro negro. ¿Y qué más nos puedes explicar de Oaxaca, amiga? Trabajamos lo que es el rebozo deshilado en hilo de algodón. También el rebozo en hilo de seda. O sea que este es hilo de seda. De seda. Ajá. Y este es el tradicional rebozo de algodón. De algodón. Ajá. Incluyendo entre ellos está el de... Tenemos también lo que es el rebozo en lana. Miren qué bonitos rebozos. Hechos de lana, nos decías, ¿verdad? Sí, es hecho de lana. Estos rebozos son muy calientitos para el tiempo de fríos, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. ¿Y qué más nos traes de Oaxaca? Entre los rebozos. Miren qué bonito vestido. También es una de las artesanías oaxaqueñas. Ajá. Ese vestido es una bata tipo huipil. Está hecho de popelina y está bordado a mano. Qué bonito se ve, ¿no? De ese lo trabajamos en varios tonos. Ah.
Ah, pero también traes ropa de hombre, ¿verdad? Sí. ¿Y esta camisa de qué es? Esta es de manta, en bordado de varios tonos, en hilo de algodón también. Bueno, pues esta es la artesanía de Oaxaca. No debemos de dejar de recordar que Oaxaca es un pueblo maravilloso y un pueblo mágico. A verla. Esa me quedaría muy bien, ¿verdad? Le quedaría espléndida. Sí, nomás que tengo que adelgazar. ¿Ya dijiste que está aquí en Jalapa? Bueno, esta tienda está ubicada aquí en el centro de Jalapa, en Sayago, esquina con Guerrero, número 132. Les esperamos para que conozcan lo que es la ropa oaxaqueña. Gracias, profesora, muy amable. Y un saludo afectuoso al pueblo sufrido. Ah, espérate, pues no me oyen. ¿Sí me oyen? Sí me oyen. Al pueblo amigo de Oaxaca, que muchas veces tiene tanto problema, ¿verdad? Y ojalá y pronto reine la paz en aquella entidad. Eso esperamos. Jorge, Sí. le dejo estos pequeños obsequios Ay, para qué su hermosísimo. público. Ándele, entonces a ver cómo... Ahorita los rifamos. ¿Lo rifamos? Sí, ¿no? Bueno, me dicen cómo, porque luego es re difícil entregarlos convenientemente a la que saque la... Bueno, ¿qué cosas son? Es un rebozo deshilado en algodón. A ver, verlos. ¿Y una que esquemet? No, es una blusa. Una blusa A ver. en manta Ah, con bueno. bordado. Pues se la regalamos a la persona de la misma enciclopedia, para que se la regale a sus amigos. Gracias, señorita, muy amable. Gracias. Bueno, aquí hay otra cosa. Ahí me dicen, no, hay que impulsar a los que hagan, ¿cómo se llama eso? Negocios, sean jóvenes. ¿Cuál es su nombre, por favor? César Hernández. Mucho gusto, señor Hernández. ¿Usted qué negocio tiene? Mi negocio se trata de vender fruta bañada con chocolate. A ver, otra vez, explícalo bien. A ver, buenas noches. Mi negocio se trata de fruta bañada con chocolate. Me dedico a la venta de fruta. Esta fruta puede ser plátano, fresa, bombón, lo más típico. Y la baño con chocolate. Ocupo la fuente para dar un poquito de vista. De vista. ¿Y ese chocolate es de aquí? Chocolate sí, lo compro aquí. Es semi amargo. Ah, pues eso está muy bien, está muy atractivo, ¿no? ¿Y ese aparato qué? Una fuente para darle un poquito más de... como dice Entonces usted, de uno vista. compra, por ejemplo, un plátano, a ver cómo se prepara. A ver, Señorita. ¿preparamos un plátano? Un plátano, chocolateado, ¿no? Así ¿Cómo es. se llama? Plátano con chocolate. Ah, con chocolate. Pues ya está muy moderno, ¿verdad? A ver, y ahí a ver, esta cámara tiene, porque tiene su chiste ahí. ¿Cuál es ese aparato extraterrestre que tiene usted ahí? Es un cortamanzanas. Ah, sí. Sí, un cortamanzanas. Caray. Pues que ya no se usa el cuchillo, ya no, ¿verdad? No es más fácil para quitar lo que son semillas. Ahí está el plátano, ¿ah? Así es. Ah, pues eso queda muy bien. Ah, pues mire. Y no sé... Ah, échele. Así como mucha ciencia que tenga o eso, no, ¿verdad? Digo, porque la cosa es sencilla, ¿no? Y la resultante debe ser muy buena. Voy acompañado con nuez, con chispas de chocolate blanco o chispas de colores. ¿Eso es gringo o es de donde sea? No, de aquí el país. Ah, de aquí. Mire, gracias, hombre, esto es muy amable. Espéreme, no se me vaya a caer. Unas fresas. No, hombre. También tenemos Pues fresas. está muy bonito. Para las niñas. Órale, pues. Ah, mira, esos son, ¿cómo se llaman? Fresas bañadas No, con chocolate. pero el aparatito ese que las atraviesa. Una brocheta. Brocheta de fresa. Brocheta de fresa. Y miren, ahí se ve a todo dar. Qué bruto. A ver, métete ahí, Paloma, para que te llenes de chocolate. Qué bonito. ¿Y esto ya tiene usted su negocio aquí? Tengo una fuente de estas ubicadas dentro de una tienda de autoservicio, ahí en Plaza Cristal. Está bueno. Frente a la línea de cajas. ¿Es un negocio juvenil? Sí, así es. Ya tiene. ¿Y cómo va la empresa? Pues aquí Jalapa apenas estamos llegando, aquí a lo que es la ciudad de Jalapa. Estamos participando con hoteles para ventas, igual para banquetes. Presto servicio a lo que son bodas, bautizos, 15 años, en fin, cualquier tipo Para de los evento. niños, ¿no? Para niños igual, fiesta para niños. Bueno, ya sabe que hay fábrica de chocolates en Jalapa.
Sí, sala locomotora. Ahí está, esos son buenos, son mis cuates. Y Así además tradición y todo. Exacto. Pues ahí júntese usted con ellos para a ver qué se les ocurre. Claro que sí. Yo cómo lo voy a probar, si tú no ves que tengo un catarro, no vas a ver a nada. Bueno, aquí le doy Yo le digo cómo le sabe. voy a dar un Eva, llegue. prepárate más fresas. Un llegue. Ya. Allá se los voy a llevar aquello. Gracias. Hasta luego, señor. Entonces ya ahí está. Ya ahí están los precios, ¿verdad? Claro que sí. Y en las otras Mucho mesas, gusto. mira. Está muy bueno. Sabe, de veras sabe. Sabe buenísimo, ¿no? Ahí está la dieta. Mira. Ya iba a estar la tos al rato. No, el chocolate es muy bueno para la tos. Para la tos, no contra la tos. Ah, bueno. Mira, tráigame una cucharita limpia aquí para el joven. Porque si no, no se va a aguantar. ¿Hubo alguna llamada que acertara? Todavía no. Es que preguntaban que a qué nos referíamos exactamente. Es un lugar donde se guardan mazorcas, ¿sí? Es para conservar el maíz, ¿sí? Es una pequeña bodeguita construida especialmente para eso. Creo que ya están llegando respuestas y la gente estaba preguntando a qué exactamente nos... Es decir, ¿cómo se llama en náhuatl al silo? Silo, si saben lo que es. O la troje. Sí. Para guardar las mazorcas, Sí, para guardar el maíz. Y ya se dice en español, ya se castellanizó, ¿sí? Entonces viene del náhuatl, pero ya está castellanizado. Bueno, habla. Es que no se puede chiflar y comer pinole, no. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Aquí dice el señor Roberto Cuellar Hernández, de Estación Tamarindo, municipio de Puente Nacional, ya dice que cuál es el significado de la palabra inflamable. Quiere decir aquello que puede quemarse, que puede entrar en flamas. Por eso es un error. Pero no es inflamable, ¿no? Sí, es sí, sí. flamable. No. Flamable es una mala traducción del inglés, porque en inglés adoptaron como flammable, nada más, la segunda raíz. Pero en este caso, no es negación, sino que es hacia adentro, que tiene aptitud o capacidad para entrar en llamas. Bueno. Lo que no entraría en llamas sería ininflamable. Sí, claro. Este sí a ti no. En algunas partes se le llama así no, bueno, déjalo como una ya buena está como respuesta. Sí, porque varía un poquito el sonido, pero en términos básicos es lo mismo. Fíjense ustedes, no crean que somos atacadores gratuitos. Don Adrián del Ángel y muchas otras personas sí piensan mal, como lo hacen nuestro querido amigo Armando. Cuando dicen, en realidad estos aumentos sí son, y utilizan la palabra facturas. Y una factura es lo que se tiene que pagar por algo recibido. Entonces no crean ustedes que es una invención llevada de nuestro pesimismo. También hay opiniones del público a ese respecto. Bueno, los esquites. Esa palabra, ¿qué cosa es? Los esquites son granos de elote hervidos y aderezados con un poquito de sal, con epazote. Hervidos y con epazote. original, no, eso ya después se lo agregan, pero a la hora de hervirse, llevan epazote y a veces en vez de sal se le pone tequesquite, que le da un sabor especial. Bueno, ¿y ahora qué es? No. Sí. Pues Yo creo que de ahí lo adaptaron o lo juntaron con el... ¿Cuál es el tequesquite? El tequesquite es una sustancia, una es piedra, piedra, ¿verdad? es una sal que tiene forma de piedrita o de sí, que ya no es fácil arenoso. Ya no es fácil conseguirlo, ¿no? No es fácil conseguirlo, pero... Sí, en las lagunas secas, aquí por ejemplo, adelante de Perote, yendo hacia el Carmen, hay unas vetas de tequesquite grandes. Hay unas... ¿Por eso tequesquite? Sí, tequesquitengo de ahí viene, sí, claro. Pero esa sustancia sirve para limpiar los metales. Pero y además cuando se hace el tamal de Oaxaca, se hace y se le pone tequesquite para que esponje, ¿no? Sí, como para que quede como un pan poroso. Hace la función del royal. Anda. Es una postdata.
Post, abajo de. después. Después Data es la después fecha. de lo dado o después de donde se puso la fecha, después de lo que se escribió. Bueno, Sí. al licenciado Carmona dice que ya no hablemos del maíz porque les aburre. No vaya a ser de casualidad que ustedes piensen que el maíz es cosa de indios y que por eso digan, no hablemos de eso. No vaya a ser eso. Espero que no. A ver, don Rubén Cepeda pregunta, dice que si le podemos confirmar que murió el señor Arrigo Cohen. Sí, nuestro maestro Arrigo Cohen, que fue pilar del programa Sopa de Letras en Canal 13 hace ya varios años y que siguió dando consulta lingüística hasta el último día de su vida. Aparte, daba clases en la Escuela de Escritores. A mí me tocó recibir clase con el maestro Arrigo Cohen. En la SOGEM. Lo llevaban, pero todavía muy animoso y bueno, como siempre, muy lúcido. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que cumplió hace unos meses 93 años, ya lo aquejaban varios males y la edad también. Entonces tuvo alguna complicación cardíaca y respiratoria y murió el 12 de enero pasado, sí. Muy lúcido, Rigo. También participaba en programas de radio. Sí. Siempre, y con una columna en un periódico, no recuerdo. También en Monitor, sí, ahí. No, todavía no, porque... ya contestó doña Amalia Tépole Amador. Su respuesta es correcta, la vamos a juntar con otras respuestas correctas y vamos a sortear de ahí. Que estaban muy bonitos los trajes. Mi prima, María Eugenia Hernández, gracias María Eugenia. Julio Jacome estuvo en el Foro de Agricultura, es investigador de genética del maíz y puede hacer la variedad semirroja del maíz. Ah, mira qué bien. Existen más de 200 variedades y para hacer los titines, la masa seca se muele y se hacen los tamales. Bueno, muy bien. Antonio Gómez Rivera, ¿cómo se llaman las palabras y números que se pueden leer igualmente de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, Clemente? Los números son capicúas y las palabras son palindromas. Sí. Ahora, explicaba Manuel que la capicúa viene precisamente por la palabra de serpiente. Es una serpiente que se muerde la cola. Esa es la capicúa originalmente, porque se juntan y cauda. Sí, la cabeza y la cola. Y palíndroma o palindromo, palín, ida y vuelta quiere decir. Y dromos es correr, caminar, camino, etcétera. Ya tiene un palindroma. Hipódromo, donde corren los caballos. Sí. Ahí está el palindroma de chachalacas, ¿no? También. Porque hay que corre. El que inventó usted. Sí. Saca la chacha a chachalacas. Saca la chacha a chachalacas. Entonces eso es. Que bueno, habíamos visto que había que invertir nada más la CH. La CH, pero esa es la que no quedó. Sí. Pero son fonéticos. Arrigo decía que había que tener licencias. Sí. No, es que como el palindroma es un asunto fonético, pero como lo es básicamente la lengua en todos los casos, entonces vale porque suena igual cuando lo pronuncias o cuando haces la grabación y regresas la cinta y se puede oír, se oye igual. También hice alguna vez era que había llegado Maradona a México y había conflictos en el fútbol. Se trataba de anodar a Maradona. Eso, anodar a Maradona, que pudo haber dicho algún equipero de fútbol, se lee igual. Palindroma. Yo hice un palindroma para dedicárselo a Juan José Arreola como calavera en una ocasión, porque él tiene un libro que se llama Palindroma. Sí. Y me dijo, oye, es muy difícil hacer un palindroma con mi apellido. No es cierto, maestro. Le dije, ahí va. Acá la calaca, ama Adán, asoma Cid, Arreola ya lo erradicamos, a nada ama, acá la calaca. Está más difícil. Pues sí, pero se lee igual. Y la otra gracia de este palindroma es que es no homoacrograma. Quiere decir que todos los versos comienzan con la misma letra y es A porque era de Arreola. Qué barbaridad. Pues está muy complicado, ¿verdad? Sí, no, claro. Te complicas mucho, Manuel. Así, barroco no eres, ¿verdad? No. Bueno, oye, no se ve ni se oye nuestro canal. Dice, tenemos varias ideas sin señal del canal 4 más en las Chuapas, Guadalupe Herrera, para que se preocupe. Pedro Domínguez del puerto de Veracruz dice que por qué la palabra subrayar se escribe diferente de cómo se pronuncia. No, la R enfrente de otra consonante suele sonar con la B sobre todo, que ya diría que entrar en otros asuntos fonéticos, tiene un sonido muy especial, suena fuerte, entonces subrayar no suena diferente.
decir subrayar. Sí, y casi no se puede decir subrayar. Subra. Bueno. Muy bien. Bueno, pues si no hay algún pendiente especial, vámonos rápido para poner la nostalgia con todo su esplendor, porque viene un trío extraordinario de mis amigos polacos que sacan su nuevo disco. Ahí tendremos algunos discos para ustedes y desde luego la maestra Ana Luisa Méndez y otras personas con un recordatorio nostálgico de la zarzuela y de la opereta. Dice que si no, esto todo va normal, esto es una cosa particular. Felicidades, Estrella Posadas de Jalapa. ¿Qué? ¿Manganzón? Manganzón, ay, manganzón, sí. Eso no significa nada. Flojo, sí. Un muchacho flojo, ¿no? Será en Tabasco. Igual le dicen mangancho. Será en Tabasco, ¿no? Sí, en Tabasco sí se dice, pero y en otras partes Y también. yo creo que hay muchos. Sí. Claro, sí. Como un insulto. La señora Costa dice que pues denme algún medicamento para la garganta. Ya me recomendaron todo. Me meto así a una toalla con ajo y después apesta uno a ajo. Delicioso, Y yo digo, caray, y hago rimas y todo, pero en fin. Es que así apestando a ajo ya no dan ganas de salir y ya no se Ya no te expones al frío, a los Te cambios saluda bruscos. a ti, la señora Costa, Armando. Gracias. Bueno, muchas gracias, señora Costa. Luis Albano, Valiente López, que ya no hablen del maíz. Mi opinión es que ha de ser de los que reciben subsidio. Ya estaban medidos esos. Bueno, Es que los del chocolate quieren sortear 5 promociones. Había... que no le... No, lo que pasa es que ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Volvemos en un minuto, por favor.